Buen día, mi nombre es Laura Juliana Cárdenas Montero, soy estudiante de la Universidad Militar. Junto a mis compañeras Karen Guerrero y Andrea Bernal vamos a presentar la quinta actividad de revisoría fiscal. Tabla de contenido, desarrollo de la actividad, link del video, conclusiones y referencias bibliográficas. La actividad consiste en que mediante la elaboración de un SMART describamos de manera lógica, sistemática y ordenada las etapas que hacen parte del ejercicio del revisor fiscal en cuanto a auditoría. Tenemos la primera etapa que es la planeación según la NIA 300. Entonces, esta nos dice que es la planificación apropiada para alcanzar los objetivos. Los objetivos de este es el enfoque de trabajo en áreas importantes, resolver problemas de forma oportuna, organización del trabajo de auditoría, selección de miembros de equipo de trabajo y supervisión del trabajo. Los documentos son estrategia global de auditoría, que en términos generales describe los principales aspectos de alcance, realización y dirección del cargo de auditoría. Contiene el marco de información financiera, informes financieros, naturaleza de las operaciones del cliente y las necesidades de tecnología. Por otro lado, tenemos el plan global de auditoría. Las etapas de planificación son las que hacen que este se ejecute de manera acertada. La primera es la etapa preliminar, donde identificamos informes e iniciamos un resumen de planificación. La etapa de entendimiento, que es la del conocimiento del cliente, identificación de áreas y últimos informes, preparación de formularios y preparación de flujogramas. La etapa de evaluación, que es registrar la evaluación de ambiente de control, nivel de materialidad y precisión y evaluación de confianza. Y la etapa mecánica, que es preparar la guía de evaluación de controles, la asignación de personal y completar el resumen de planificación. Por otro lado, tenemos las actividades preliminares, que es darle la continuidad de la relación con el cliente, cumplimiento de requisitos éticos y la aceptación de términos. Tenemos los aspectos que es la definición de objetivos alineados con el modelo COSA, operacionales, utilización eficaz y eficiente de recursos de la organización, información financiera, preparación y publicación de estados financieros fiables, cumplimiento de leyes, y la auditoría se debe realizar por personal capacitado con experiencia en auditoría. Planeación de auditoría debe ir encaminada a identificar riesgos significativos en el negocio y de fraude. Procedimientos analíticos preliminares. La documentación de información importante, que es la información interna y la información externa. En la información interna tenemos los estatutos, manuales de procedimientos, políticas, actas, correspondencia con entidades de vigilancia y control. Y por información externa, revistas y diarios, portales de búsqueda en la web, bases de datos y cámara de comercio. Por otro lado, tenemos el programa de auditoría según la NIA 300, que es bases para desarrollar el encargo, que es la entidad auditada, evaluación inicial del riesgo, requerimientos de personal y tecnología, objetivos de auditoría y tipo de procedimientos a realizar. Esta se debe realizar en conjunto con la estrategia global de auditoría. El contenido del programa tiene valoración de riesgo, afirmaciones y otros procedimientos de auditoría. Por afirmaciones entendemos que es la existencia y ocurrencia de derechos y obligaciones, evaluación, asignación y presentación de revelación. Los procedimientos son procedimientos de cumplimiento, que son detectar desviaciones en las políticas de control, procedimientos analíticos, evaluación de información financiera y procedimientos detallados de transacciones y saldos, que esto se hace con el fin de obtener una mayor evidencia. Finalmente, tenemos la NIA 315, que es la identificación y evaluación de riesgos, que son las labores del auditor y la importancia del juicio profesional y la información contable. Entonces, por identificación del riesgo, se hace la evaluación del sistema de políticas de la organización, donde nos arroja el desempeño financiero, la estructura de control interno, con estrategias de inversión. Y por otro lado tenemos los instrumentos para el cumplimiento, que son las indagaciones, que pues el auditor podrá indagar a quien crea necesario para la identificación de los riesgos. Los procedimientos analíticos, que es la comparación de estados financieros anteriores, indagación, características, entre otros. Y finalmente la observación e inspección, que es la recopilación de toda la información. Ya para esta elaboración de plan, estrategia, programas de auditorías y papeles de trabajo, técnicas y procedimientos de revisión, riesgos en la ejecución, para un revisor fiscal, vemos en la etapa de planeación los auditores y revisores fiscales deben de señalar e implementar una estrategia global y un plan de auditoría que les permita orientar la ejecución del encargo y
y la obtención de las conclusiones para el informe final. Vemos la elaboración de un plan de estrategia global, en el cual está en el párrafo 2 de la NIA 300 sobre la planificación de la auditoría de los estados financieros que requiere este. Durante esta etapa, el auditor o revisor fiscal elabora e implemente una estrategia global y un plan de auditoría. Vemos que esta estrategia global de auditoría es una estrategia, según lo da el párrafo 7 de la NIA 300, es un documento en el cual quedan plasmados en determinados generales los principales aspectos en el alcance. Vemos los beneficios para la auditoría, centrar la atención en las áreas importantes, de facilitar la oportunidad de identificación de resolución de problemas, organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, permitir una adecuada selección del personal, así como la distribución del trabajo, también evitar que se produzcan los malentendidos con el cliente respecto a la realización de la auditoría. También deben de cumplir con los requerimientos sobre la calidad de auditoría, elementos que deben incluirse, deben de ser en la estrategia global de la auditoría, que se encuentran descritos en el párrafo 8 en el anexo de la NIA 300. Vemos que también para programar de auditoría y papeles son los documentos que contienen los resultados de procedimientos y pruebas aplicados por el revisor fiscal, de la cual es la propuesta de servicio para el cliente. El proceso de planeación de la revisoría fiscal incluye una estrategia y plan de la revisoría fiscal, memorando de planeación, también un cumplimiento de requerimiento de independencia, procedimientos de evaluación de los riesgos de la revisoría fiscal, comunicaciones enviadas y recibidas en el desarrollo de la revisoría fiscal, conformación que no haya asumido pendientes por resolver, documentos de los hallazgos y de pruebas de auditorías realizadas, dictamen de la revisoría fiscal y también el cierre del archivos con las apropiaciones correspondientes, verificando las referencias cruzadas de los archivos. Vemos también que sus riesgos normativos y legales, las amenazas de la ética del revisor fiscal a la parte profesional, riesgos derivados de las actividades operativas del revisor fiscal. La violación de la normativa, el incumplimiento normativo de los administradores, la expedición de las normas contradictorias, la violación de la reserva profesional, la inadecuada forma de leer e interpretar la normativa vigente. Vemos las inasistencias a las reuniones de la asamblea. También el incumplimiento en las oportunidades de los informes, la presión inadecuada, también la pérdida y la creatividad de la confianza por esta amistad. También vemos la seguridad social y la remuneración insuficiente de esta. También vemos la falta de la colaboración de la administración y el mal uso de estos informes. Informes de revisor fiscal. En el artículo 208 del Código de Comercio encontramos el contenido de los informes del revisor fiscal sobre balances generales. El dictamen o informe sobre los balances generales del revisor fiscal debe contener lo siguiente. 1. Que si ha tenido la información necesaria para cumplir sus funciones. 2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. 3. Si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, dado el caso. Que el balance y estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y el primero se presenta en forma fidedigna, de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva información financiera al terminar el periodo revisado
y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. Y la quinta es que las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. En el artículo 209 del Código de Comercio tienen el contenido del informe del revisor fiscal presentado a la Asamblea Junta de Socios. En este debe expresar que los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea Junta de Socios. Como dos es la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, en su caso se llevan y se conservan debidamente. Y el 3, que hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. En el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, dice que toda entidad o persona que esté obligada a tener revisor fiscal de acuerdo a las normas vigentes deberán exigir que dentro de los dictámenes de los revisores deben efectuar sobre los estados financieros de cierre o intermedios se haga constar claramente si la entidad o persona aportante ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema. Muchas gracias.